Muy bien, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo de la hermenéutica. Ya en este mes de abril, primeramente Dios, terminamos. Nos quedan 2 domingos para terminar. Empezamos desde el mes de enero, o sea, enero, febrero, marzo, abril, 4 meses nos llevó a estudiar hermenéutica y siento que nos faltó profundizar todavía más, pero yo creo que lo que pudimos ya estudiar y lo que hemos estudiado, lo que ya hemos visto, nos va a ayudar muchísimo ya para poder nosotros interpretar de una manera fiel la Escritura, un conocimiento que muchas veces ha sido coartado por predicadores, por maestros de la palabra, por pastores, porque lo que menos quieren es que la gente abra los ojos, porque si abre la gente los ojos, entonces ellos mismos pueden ser señalados por la misma palabra, ¿verdad? A veces pensamos y decimos, es que el hermano está juzgando. No, el que juzga es la palabra, ¿verdad? El que juzga, el que señala, el que condena es la palabra de Dios. No somos nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios para poder llevar a otros, también exhortar a otros. La misma Escritura nos dice que nos amonestemos unos a otros, y el apóstol Pablo en Gálatas 6:1 dice: y ustedes que son más espirituales, no está refiriéndose a un grupo selecto de personas que son los espirituales, no. Todos, tú y yo, debemos de ser espirituales. Quiere decir, debemos de tener una buena comunión, una estrecha relación con Dios, porque es la manera en la que tú y yo vamos a ir creciendo en Cristo. Por eso muchas veces hay personas que son un poco maduras, otras que son menos inmaduras, y eso solamente es un reflejo de qué tan buena relación, de qué tan buena comunión más bien estoy teniendo con el Padre. Entonces, eso es un reflejo de ello. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. ¿Y cuál es la meta? La meta que tú y yo tenemos es llegar a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la pregunta sería, hoy, estamos hablando que hoy es 19 de abril del 2026, al día de hoy, ¿cuánto estoy reflejando a Cristo en mi vida? ¿Qué tanto me he ido haciendo a la imagen de Cristo en mi vida? Al domingo pasado, a este domingo, ¿estoy siendo diferente o sigo siendo el mismo? Siempre tiene que haber un avance. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no estamos dejando que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas, porque la palabra de Dios en sí misma tiene vida y tiene poder. Entonces no podemos nosotros decir que, es que entonces, si nosotros dijéramos, es que yo creo que el pastor no está enseñando lo suficientemente fuerte para que yo entienda y cambie. No, eres tú el que tiene el corazón duro. Eres tú el que tiene el corazón que no quiere realmente que la palabra de Dios penetre a tu vida, penetre hasta tu alma, te contriste, te humille, para que entonces haya transformación. Si no hay humildad, no va a haber transformación. Si no está en disposición de parte de mi vida, de mi mente, de mi alma, de mi ser, para someterme a la voluntad de Dios, no va a haber transformación. Entonces la regeneración es un paso inmediato cuando yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Salvador, pero la transformación es esa santidad progresiva en la que tú y yo estamos. Pero no vamos a ser cada día más santos si no dejamos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Y parte de ello es que la hermenéutica nos sirve como esa herramienta para de alguna manera facilitar o ayudarnos. No estamos diciendo que el Espíritu Santo no sea suficiente, pero sí de alguna manera, de manera intelectual, con nuestra mente, nos facilite poder entender a través de estas reglas, de estos pasos, la Escritura. Y ya hemos visto a lo largo de este tiempo, vimos que la hermenéutica es el arte para interpretar los textos, pero también nosotros pudimos ver que esto nos va a ayudar a evitar subjetivizar la fe, es decir, que no le demos o le restemos importancia a lo que realmente Dios está diciendo y no cometer un error en el cual yo termine queriendo decir lo que Dios dijo, como si Dios necesitara un vocero. Realmente Dios nos está haciendo claro a través de su palabra y hagamos una correcta exégesis de la Escritura. Y esto nos llevó también a nosotros a tener la importancia de que si yo no tengo el Espíritu Santo, de nada me va a servir todo este conocimiento. Va a ser vano. ¿Por qué? Porque vimos el caso de Nicodemo, vimos el caso del prosélito, en este caso el eunuco, y que dentro de ellos, aun a pesar de que eran personas que tenían el conocimiento, no tenían al Espíritu Santo, por lo tanto no tenían entendimiento. Entonces es muy distinto a las personas. Hay mucha gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no han logrado el entendimiento, porque cuando tú y yo entendemos a través del Espíritu Santo lo que Dios nos quiere decir, va a haber transformación.
Por eso es importante que el Espíritu Santo lo tengamos. ¿Por qué? Porque Él va a producir en nosotros el querer aprender. Él es el que produce tanto en nosotros el querer como el hacer. Y esto nos lleva a nosotros a que ya vimos la importancia de las reglas y que estas reglas nos van a llevar a nosotros a edificar al cuerpo de Cristo y tener un orden siempre en todo lo que hagamos. Y esto nos llevó a ver la primera regla, que es la regla del contexto, donde hemos hablado que un texto fuera de su contexto es un pretexto para entrar a una herejía. Y esta herejía nos va a llevar a nosotros a la apostasía, y la apostasía entonces nos va a llevar a que dejemos la verdad de Dios por abrazar el error, por abrazar doctrinas de hombres. La regla 1, el contexto, y después vimos posteriormente la de los 3 grupos, las cuales la Escritura se ha escrito a ellos, a los judíos, al pueblo que Dios eligió, al pueblo que Dios decidió, ese pueblo físico, terrenal de alguna manera que Dios eligió para a través de venir y llevar la salvación a toda la humanidad. Y ahí entra el grupo de los gentiles, y por lo tanto la iglesia es ese medio que Dios utilizó, esa institución que Dios estableció para que tanto judíos como gentiles sean uno en Cristo. Y posteriormente de esto vimos que la regla 3, que es la regla 3 del tiempo, nos va a ayudar a nosotros para que de alguna manera podamos entender las profecías, ¿verdad? En prácticamente todo lo que tiene que ver con escatología, todo lo que tiene que ver con profecía, esta regla nos va a ayudar a nosotros para podernos ubicar exactamente en la línea temporal, para que entonces, si no nos llegáramos a poner en esa línea temporal, vamos a estar entonces de una manera en la que podemos cometer herejías, ¿verdad? Podemos entender o empezar a enseñar herejías o aceptar herejías. Vamos a la siguiente, y en esta vamos a ver la regla de las 4 aplicaciones que vimos, las aplicaciones básicas, donde un pasaje tiene una sola interpretación estricta, pero puede tener varias aplicaciones. Y estas son, ¿cuáles son estas aplicaciones? Las aplicaciones son la aplicación histórica, la que me va a poner en un contexto, la que me va a poner de alguna manera en esa parte de lo que se vivió en aquel entonces, por qué utilizó el escritor ese lenguaje, y ese entendimiento lo voy a lograr a través de una aplicación histórica. Pero también la aplicación doctrinal es la enseñanza, la esencia, lo que yo puedo extraer, que puedo aplicar para toda la iglesia, para toda una congregación. Eso es de alguna manera lo que puedo extraer yo al momento de tener una aplicación doctrinal. Pero hay otra parte que es la aplicación devocional. Y la aplicación devocional es esta, que solamente es cuando yo abro la escritura en casa, medito en ella y Dios está hablando conmigo de manera directa. Parte de esto, hablamos también de la regla 5, los tipos y cuadros, y en esta nosotros pudimos ver que la hermenéutica no es solo entender datos, sino entender el camino que Dios trazó para que el hombre volviera a Él. La palabra de Dios está escrita y quedó escrita para que el hombre se vuelva a Dios. Entonces, a través de tipos y cuadros, a través de todo esto, vamos a poder ver una sombra en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento nos es revelado con la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y vamos a la siguiente, y en esta vimos tipos personales, tipos materiales, institucionales y eventuales, o de sucesos o de eventos que de alguna manera podemos encontrar en la Biblia, que era parte de lo que iba a acontecer muchos años después o miles de años después. Después de esto, dentro de ellos vimos que esto nos ayuda para que validemos que la Escritura es un solo autor el que la inspiró, y ese autor el que la inspiró fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. Dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la profecía, que tenemos la palabra profética más segura, y que esta palabra profética más segura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para que hoy en día tengamos esta revelación. Evita el legalismo, caer en temas en los cuales nosotros, no es que nosotros lo tenemos que hacer así, lo tenemos que practicar así, lo tenemos que llevar de esta manera, porque así lo vemos y a veces estamos descontextualizando las aplicaciones con los tipos y cuadros. Vamos posteriormente a la otra, la regla de los símbolos. En esta regla vimos que muchas veces el usarlos de una manera incorrecta nos va a llevar a herejías, pero también nos va a llevar a interpretaciones fantasiosas.
¿verdad? Vamos a caer en una fantasía donde la Biblia tenemos que entender que interpreta sus propios símbolos, que muchas veces va a haber una multiplicidad, diferentes aplicaciones de ese símbolo, y nos ilustra una doctrina, no la establece, nos sirve como una ilustración, como una parábola, como de alguna manera podemos encontrar, y ya estudiamos las metáforas y todo, cómo estas nos llevan, nos ilustran una verdad, y al final podemos descubrir cuál es el propósito de esa ilustración que el Señor Jesucristo usaba. Y de los símbolos nosotros podemos concluir que Dios usa cosas ordinarias para enseñarnos cosas extraordinarias, para que esté accesible a cualquiera de nosotros. Y de igual manera nosotros tenemos que entender siempre y nunca olvidarnos de esta regla de oro, que el contexto siempre va a determinar el significado final del símbolo que estamos leyendo. Más adelante también vimos la regla 7, la de los números, y en esta regla 7 de los números hemos dicho que si ese número está repetitivamente, lo encontramos varias veces en la escritura, entonces es porque tiene una simbología, tiene un significado. Y posteriormente a esta nosotros lo vamos a poder encontrar observando, relacionando, pero también filtrando ese número al ver la repetición de este mismo. Si este se contradice, vamos a descartarlo, porque sencillamente es una cantidad literal que encontramos. No cada número que veamos, tenemos que encontrarle un significado, porque hay muchas veces que nada más es por mencionar un número, ¿verdad? Y no tiene un significado realmente del cual Dios quiere hablarnos algo a través de ese número. Ahora, vamos a continuar con y tenemos que entender que la Biblia no es un rompecabezas para ser resuelto, sino es un tesoro para ser descubierto. Y esto nos lleva a la siguiente regla que vimos también, y esta es la regla 8, la de la primera mención, donde hemos hablado que cuando vamos a estudiar la Biblia, a veces sobre un tema en específico, siempre nos debemos de ir a cuál es la primera mención. ¿Cuál es la primera mención? Encontrar hasta la última, porque nos van a ayudar a formar un marco doctrinal del cual se establece un principio divino. Pero esta regla va muy acompañada de la siguiente. La siguiente regla que vimos fue una regla de la mención plena, la regla 9. Y esta mención plena nos va a ayudar, ¿por qué? Porque en ella vamos a encontrar de alguna manera esa primera mención, pero ya descrita completamente, donde vamos a encontrar el concepto, donde vamos a encontrar para qué está establecido ese tema en la Escritura y qué es lo que nos quiere enseñar. Entonces nos da una declaración divina sobre temas esenciales de la fe en Cristo como base para toda enseñanza bíblica de ese asunto que estamos estudiando. Ahora, en la mención plena nos va a ayudar a evitar herejías, traer claridad suprema, lo que realmente Dios nos quiere mostrar, y ahorra tiempo de estudio. A lo mejor sí vi la primera mención y la última mención, pero todavía no he descubierto la mención plena, entonces nada más voy a andar divagando, voy a andar naufragando en toda la Biblia. Pero cuando encuentro la mención plena, todos esos versículos que encuentro desde el primero hasta el último, los filtro a través de la mención plena, y entonces puedo enriquecer más lo que Dios quiere hablarme. Y después de nosotros vimos otra regla más, y esta regla más que vimos nosotros, vamos más a la siguiente, donde pudimos ver la regla 10, la de los códigos del lenguaje bíblico. En esta de los códigos del lenguaje bíblico, nosotros vimos la importancia de que Dios es el emisor perfecto. Él no usa metáforas para sonar poético, sino porque es la única forma en que tu cerebro y el mío pueda contener verdades eternas e infinitas. Porque dice la misma palabra, ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién? Nadie va a poderla entender a cómo Él piensa, a cómo Él ve las cosas, de la manera en que Él ve las cosas. Por eso Él nos habla a través de estos códigos. Y dentro de esta misma vimos que la importancia que el emisor es Dios, que el mensaje es su revelación, el canal que Él dejó es la Biblia, el receptor somos tú y yo, y el código es el lenguaje, ese sistema de signos, de símbolos que Dios elige para transmitir su mensaje. Y después de nosotros pudimos ver que la regla 11, las palabras medidas, que fue el que vimos en la clase anterior, y en estas palabras medidas, esta regla nos enseña a no leer por encima, sino a notar los detalles que parecen muchas veces insignificantes, pero que nos transportarán a la mente de Dios. Entonces Dios utilizó palabras precisas, palabras exactas, que dan una connotación real a lo que Dios quiere decir. Entonces esto nos va a ayudar a evitar generalizar siempre todas las cosas. Muchas veces generalizamos todo. Entonces esto nos va a ayudar a ser precisos, a hacer un embudo. Las palabras medidas nos ayudan a filtrar todo
a través de esas palabras que Dios está estableciendo en ese texto. Revela matices teológicos, pero también nos protege contra el error. Por eso es importante entender esta regla. Y dentro de esta regla, o el día de hoy, vamos a ver la regla 12, la declaración directa. Hasta el domingo pasado hemos visto reglas donde que nos van a ayudar a interpretar muchas cosas que a lo mejor a simple vista no entendemos. Y hoy en día, créanme, lo que tantos teólogos, tantos eruditos, tantas personas preparadas en cuestión del estudio de la Biblia, están más enfocados muchas veces y preocupados en lo que no se entiende que en lo que sí se entiende. Pero la palabra de Dios está más llena de cosas que a simple lectura tú y yo vamos a entender. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que sí a simple vista podemos entender? Eso es lo que nos va a llevar el día de hoy esta regla de la declaración directa. La declaración directa, a menudo nos acercamos a la Biblia como si fuera un libro de acertijos o mensajes cifrados. Y sí, en parte tiene cierta complejidad ciertos temas o ciertos textos bíblicos. Y para eso están las demás reglas. Pero esta regla nos enseña que aunque existen figuras retóricas, parábolas, símbolos, números, tipos y cuadros, la mayor parte de la escritura está compuesta por declaraciones directas. Por declaraciones directas como tal. Esta regla nos devuelve a la honestidad intelectual. Si Dios dijo A, no tenemos permiso para interpretar B basándonos en una corazonada, en una alegoría forzada y entre en nuestra mente. Es decir, hay cosas tan claras que podemos encontrar en la palabra de Dios que no necesitamos más que leer, que volver a leerla y decir, no hombre Señor, aquí lo que me estás diciendo está duro y ni modo, me mandas a hacerlo, lo tengo que hacer. Entonces, esta es la parte que nosotros no debemos de perder de vista, porque hasta ahorita, como les digo, hemos visto cómo interpretar esas partes difíciles de la Escritura, porque sí las hay, pero algo importante que no tienes que perder de vista, enfócate más en lo que Dios te está diciendo de manera directa, sin intermediarios, sin necesidad de utilizar otra regla, más que abrir tu corazón dispuesto a decir, Señor, esto es lo que dices, esto es lo que haré. Punto. ¿Sí? Esta regla nos debe llevar a nosotros, la verdad, a veces terminamos haciéndolo con el es que yo pienso, así me lo enseñaron, es que yo entiendo, pero ¿realmente lo has estudiado o solamente repites lo que alguien más te ha dicho o que has escuchado que alguien más dijo? Porque muchas veces nosotros traemos tradiciones, nosotros traemos ciertas prácticas todavía arrastrando hasta nuestros tiempos, que nunca a lo mejor nos hemos pausado a pensar y preguntarnos, a ver, ¿esto realmente es bíblico? ¿Esto realmente lo tengo que replicar yo en mis días? ¿Es algo que Dios me mandó a hacerlo? Porque entonces eso sí es el correcto legalismo. El legalismo no es lo que estamos enseñando de que te tienes que establecer en una mención plena y de ahí no te tienes que salir. Eso no es legalismo. Lo que sí es legalismo es adoptar tradiciones, adoptar costumbres, replicar prácticas que ni tú mismo has estudiado nunca en tu vida, que solamente las hacemos por imitación y no por convicción. Entonces, esto es lo importante y por eso la declaración directa, a veces le damos mayor importancia a las palabras de un hombre que por muy preparado que esté puede fallar. El hombre es falible, pero Dios es infalible. Entonces, ¿de quién me tengo que fiar yo? ¿De quién me tengo que confiar yo? De lo que dice su palabra. De lo que dice su palabra. Entonces, de esta manera vamos a evitar fallas. La actitud con la que yo siempre debo ir a la palabra de Dios es entenderla de manera literal hasta que la interpretación muchas veces ya sea imposible hacerla y tengamos que usar otra regla, pero entendiendo que las reglas se complementan una de la otra. ¿Cuándo voy a utilizar otra regla? Cuando por más que lo estoy leyendo, lo estoy entendiendo y estoy orando, estoy pidiendo la dirección de su Espíritu Santo para que esclarezca este texto, entonces ahí usamos otra regla. Mientras tanto, si leemos Deuteronomio capítulo 5 y estamos leyendo y dice no matarás, oye, ¿qué querrá decir Dios aquí? A ver,
Voy a utilizar la regla de los tipos y cuadros. ¿Por qué? Te lo está diciendo explícitamente. O sea, no adulterarás. Ahí te lo está diciendo explícitamente. Te tienes que ir a buscar otra regla y a ver qué es lo que Dios te quiere decir ahí. No, eso es lo que estamos hablando el día de hoy. La palabra es importante entenderla cuando viene con declaraciones directas, donde lo único que a ti y a mí nos corresponde es obedecer. Nada más. No hay más. A veces buscamos tanta, bueno, si es que eso es lo que dice ahí, pero, y metemos nuestra exégesis, ¿no? Pero yo pienso, o yo creo que a lo mejor Dios exagera. O no creo que sea tan así como dice ahí. Oye, pues se lo está diciendo directamente. El chiste es que nosotros siempre buscamos justificar nuestro pecado. Esa es la realidad. Nosotros siempre buscamos justificarnos nuestro mal, nuestro error, y tratar de justificar, alivianamos la palabra de Dios. Por eso hoy en día existe tanto evangelio light donde todo Dios es amor, Dios es amor. Sí, es cierto, no están diciendo una mentira, pero no es todo el evangelio. Entonces ahí es la importancia que nosotros entendamos que sí es cierto, hemos visto un montón de reglas, 11 anteriores. Pero la palabra está llena de menciones, de declaraciones directas para que tú y yo nada más obedezcamos. No te compliques la vida. Primero entiende estas y ya después ponte a estudiar las otras. Pero primero entiende estas, entiéndelas, y el propósito de que tú y yo la entendamos es para que las obedezcamos. Así de simple. Entonces, la regla de la declaración directa establece que cuando el lenguaje de un pasaje es literal, claro, y no contiene figuras retóricas evidentes, debe tomarse en su sentido más natural y congruente u obvio. Es la afirmación de que Dios es capaz de comunicarse de forma que tú y yo la entendamos sin necesidad de intermediarios que descifren lo que ya es evidente. Entonces, ¿cómo la identificamos? 1, carece de conectores de comparación. Esta es en otra regla que ya vimos, donde veíamos que hay, cuando vemos de repente en la escritura, pero, por tanto, entonces, semejante a, ¿no? Y, con, en, son conectores que de alguna manera nos ayudan. Una declaración directa carece de estos conectores de comparación. Es algo literal. Así como lo dice, así es como se interpreta. Utiliza verbos en modo imperativo o indicativo, es decir, son órdenes que Dios está dando. Son cosas donde Dios está ordenando: si tú haces esto, va a pasar esto. Si no lo haces, te va a pasar esto. Entonces, son esa parte, son verbos en modo imperativo, indicativo, ¿sí? Son absolutos de Dios. Es donde podemos encontrar cuando dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es un absoluto, es un principio divino, que no solamente ocurre a los que somos hijos de Dios, sino es un principio para toda la humanidad. Si tú siembras maldad, si tú siembras violencia, vas a cosechar violencia, no vas a cosechar otra cosa. Porque yo no siembro limón y cosecho naranja. Si yo siembro limón, voy a cosechar una mata, un árbol de limón. Entonces, eso es lo que de alguna manera podemos encontrar. Otro, no viola la lógica ni la naturaleza de Dios. No va en contra de nada de esto. Va muy claro, presenta instrucciones universales, verdades absolutas o principios bien marcados. Como cuando dice: y la muerte es lo único que puede romper el matrimonio. Es decir, romper el vínculo matrimonial. Es un principio, lo dice tan claro que yo no necesito irme a utilizar otra regla hermenéutica para poder entender que solamente es la muerte y no hay otra cosa más. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender entonces cuando son declaraciones directas. Ahora, después de cómo identificarla, ¿por qué es importante usarlas? Nos va a ayudar a nosotros usarlas porque corta de raíz la subjetividad. Va a cortar de raíz, debe cortar de raíz el yo pienso, el yo me imagino, el yo deduzco, el yo aquí. No, el yo lo tenemos que quitar. Siempre tenemos que quitar el yo, porque no se trata de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú te imaginas. Se trata de lo que Dios nos está diciendo. Entonces, la declaración directa corta esa subjetividad de golpe.
aquí no. A ver, ¿qué es lo que dice literalmente? Ah, eso es. No hay más. No hay vuelta de página. Brinda seguridad doctrinal. Las bases de la fe descansan sobre las declaraciones directas, es decir, sobre esos principios que ya están establecidos en su palabra. Pero también lo que buscan estas declaraciones directas es fomentar la obediencia. Es decir, busca que a través de estas declaraciones directas tú no tengas que acudir a nada más que decir, Señor, pues ya dijiste, yo hago. Punto. Eso es lo que buscan las declaraciones directas, fomentar nuestra obediencia, nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Ahora, hay algunos aspectos importantes que vamos a destacar, y uno es la primacía de lo literal, es decir, impide que el lector imponga sus propios deseos al texto. Es decir, aquí en esto impera lo que Dios dijo. ¿Sí? No hay manera de meter nuestro pensamiento, aunque hay muchos que tuercen los textos y que te asombra de ver cómo los tuercen y que tú dices, ¿es en serio? O sea, es tan claro el pasaje y tú sigues pensando y quieres darle otra vuelta de 360 grados a lo que realmente Dios quiere decir. Es algo, la verdad es algo, falta de entendimiento, pero lo más impresionante es cuánta gente lo cree y los sigue. Eso es lo más preocupante y lo más alarmante. Ahora, esto también nos ayuda porque nos da una claridad externa. Dios no oculta su voluntad. O sea, Dios no nos va a andar ocultando lo que realmente Él quiere que hagamos, para nada. Lo dejó más claro porque ahí no van a haber maneras de que, mira, Señor, sí leí el pasaje, pero pues es que como que lo dijiste muy así, como que, no, hombre, no, quién sabe en qué idioma lo dijiste. Yo nunca lo entendí, Señor, por eso nunca lo hice. O sea, no, Dios no es un Dios que va a ocultar las cosas. Dios es un Dios de luz. Sí. Entonces nunca va a ocultar algo cuando se trata mucho más de su voluntad. No es una metáfora el decir no matarás. Es una declaración directa sobre la vida. Ahora también el contexto gramatical se apoya mucho en la gramática simple, sujeto, verbo y predicado, como vimos en la escuela. O sea, no hay tanto más para dónde irse. ¿Quién es el sujeto? Soy yo. Ok, Dios me está hablando a mí. ¿Qué me está diciendo que yo haga? El verbo. Y bueno, ¿y eso va acompañado de qué? El predicado. Ah, muy bien, perfecto. ¿Nos damos cuenta hasta dónde nos sirvió entonces pasar por lo menos por la primaria? Verbo, sujeto y predicado. Algo tan básico y tan sencillo que en cuestiones gramaticales de la escritura lo aplicamos también. Siempre pregúntate cuando estás leyendo, ¿quién es el sujeto? Ok, aquí fue fulano el que se lo dijeron, pero ¿podría yo también ser ese sujeto? Ahora, ¿qué me está diciendo que yo haga? El verbo, la acción. ¿Acompañado de qué? Como cuando leemos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se lo está diciendo Jehová a Josué. Ese es el sujeto. Pero eso también me lo puede estar diciendo a mí. Es más, me lo está diciendo también a mí. Nunca, ese es el verbo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ah, mira, muy bien, perfecto. Sino que de día y de noche meditarás en él. Ah, me sigue diciendo qué más tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene lo más bonito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros nos queremos quedar con la última parte y nos olvidamos de la primera. Y luego nos hemos preguntado, Señor, pero ¿por qué me va mal toda la vida? Señor, pero ¿por qué no me salen las cosas de como yo quiero? Ah, bueno, porque te estás apartando del libro de la ley. Quieres hacer tu voluntad y no la mía, por eso no te doy lo que quieres. Porque imagínense, si aún no dándole lo que la persona quiere, se está alejando de Dios dándosela, se va a apartar más. Entonces, esta es la importancia de la declaración directa. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación e interpretación a estos pasajes. Juan 14:6, que de alguna manera aquí usa metáforas, sí, usa metáforas, pero dentro de estas metáforas está encerrando una verdad directa, está haciendo la mención de algo directo. Dice, yo soy el camino, y aunque Cristo no es como tal una pedazo de terracería o un pedazo de chapapote como una calle, lo que sí está diciendo Dios es que Él es el camino, es decir, yo soy el único medio por el cual vas a llegar al Padre, no hay otro más. No como dicen los católicos o en la iglesia romana, todos los caminos llevan a Roma. Aquí no todos los caminos llevan a Dios, solo hay uno y es Cristo, nada más. No hay otra forma de llegar a Dios si no es a través de Cristo.
Y luego dice, y la verdad, aquí no está suponiendo Dios que es la verdad, Él está declarando de manera directa que Él es la verdad, pero no solamente la verdad, sino que también es la vida. Entonces, si yo estoy muerto y estoy reconociendo que estoy muerto en delitos y pecados, y ya estoy entendiendo esa parte, y quiero vivir, ¿a quién necesito? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida. Y me va a dar vida eterna. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Aquí no hay para dónde hacerse, pues la voluntad de Dios es. ¿Cuántas veces oramos, Señor? Muéstrame tu voluntad. Su voluntad ahí está, en la palabra. No hay más para dónde hacerse. Señor, a lo mejor tengo que tomar esta decisión y esto y lo otro, pero mientras pasa esto voy a hacer esto. No, la voluntad de Dios ya está explícita en la Biblia. Dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere, que nos apartemos del mundo, que dejemos las cosas del mundo, que no arrastremos cosas del mundo. Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Y aquí está hablando del tema del corazón, ¿sí? No explícitamente como tal de un pecado de fornicación, sino está empleándolo de una manera de que tú te vayas tras otros deseos, tras otros placeres de la vida. Yo lo que te estoy pidiendo es que seas santo así como yo soy santo, dice en otra parte de la Escritura. Otro ejemplo que podemos encontrar, Deuteronomio capítulo 5, versos del 1 al 22, donde vienen los 10 mandamientos. Pregunto yo, ¿creen ustedes que queda algo subjetivo, algo que tengamos que interpretar todavía después de lo que explícitamente encontramos en los 10 mandamientos? ¿Creen ustedes que no se entiende esta parte que dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos, o sea, no solamente se queda ahí, y guardadlos, es decir, obedézcanlos para ponerlos por obra. Estoy en Deuteronomio 5. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con ustedes, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con ustedes en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y ustedes para declararles la palabra de Jehová, porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. ¿Quién sacó de la tierra de Egipto al pueblo de Israel? ¿Necesitamos otra regla para entenderlo? No, está explícito. Luego dice, de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ocupo otra regla para entender esto que me está diciendo aquí? ¿Cuántos ídolos tenemos en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas están ocupando el lugar que le corresponde solamente al Señor? Dice, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos dicho de repente, bueno, pues si Dios quiere nos vemos el próximo domingo, y resulta que no venimos? La voluntad de Dios es que Dios sí quiere. Entonces, no tomemos el nombre de Dios en vano. Muchas veces para decir, no, mira, te lo prometo por Diosito Santo, decimos muchas veces. Bueno, a lo mejor ya se nos quitó en nuestro lenguaje, pero todavía hay personas que lo dicen en su lenguaje. Nunca utilices el nombre de Dios en vano. Y luego posteriormente nos sigue diciendo, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo, la importancia de que descansemos. Tenemos que descansar, Dios lo estableció para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás
y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Pero el domingo en la mañana, como no tenemos y no nos organizamos bien en todo el día, metemos a lavar ropa. ¿Cuántos hemos metido a lavar ropa? Yo me incluyo. Y luego andamos apurados porque tenemos que tenderla, ya son las 9:30, tenemos que estar a las 11 y hay un trafical, de repente hubo un choque y ahí andamos apurados y nos andamos metiendo, pero no estamos estableciendo ese día realmente de descanso, ese día de reposo. Y luego venimos, ya nos peleamos con la esposa, nos peleamos con los hijos, que ustedes chamacos no se apuran, que ya se los hemos dicho, y dónde está esto, y acá, y lo otro, y venimos disgustados ya en el camino, en lugar de venir alabando a Dios, poniendo alabanzas y venir enfocados, preparando nuestro corazón desde que estamos en casa, desde que vamos a salir de la casa, para que cuando vengamos aquí, no veamos al esposo y la esposa de repente que... grande gozo hay en mi alma hoy. ¿Se dan cuenta entonces la importancia? Muchas veces no estamos obedeciendo la palabra de Dios y nos estamos afanando tanto por la vida. Y luego nos sigue diciendo posteriormente, después de que nos recuerda que tenemos que descansar: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, que una vez Pablo nuevamente lo recuerda en Efesios capítulo 6 y nos dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ay, qué bonito carro tiene mi hermano, ojalá yo lo tuviera también. ¿Ya viste su casa? Yo también quiero una casa así. Pregunto yo, ¿creen que esto que acabamos de leer, necesitamos alguna otra regla para entender lo que está diciendo explícitamente Dios? Entonces muchas veces nos complicamos, es que la Biblia es difícil de entender. No quieres obedecer y quieres seguir justificando tu pecado. Eso es la diferencia. La Biblia está llena de tantas declaraciones directas. Fíjense bien, vamos a ver otros ejemplos. Deuteronomio 10, 12, 21. Deuteronomio 10. Ahí mismo donde estamos, pero un poquito más adelantito. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, ¿qué dice ahí? Que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué más? Que andes en todos sus caminos. ¿Y qué más? Que lo ames. ¿Y qué más? Sirvas a Jehová con todo tu corazón. ¿Qué dice el 13? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y la tierra. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Cuántos de nosotros oramos y decimos Señor? ¿Cuántos de nosotros nos referimos a Dios como Señor? Tú eres su siervo. Tú eres esclavo por amor a Cristo. Pero no guardamos sus mandamientos. No guardamos sus estatutos. No estamos temiéndole. No lo estamos amando como Él nos pide que lo amemos, con ese amor sacrificial. No le estamos sirviendo de todo corazón y con toda nuestra alma. Pregunto yo, ¿esto que acabamos de leer requiere alguna otra regla de interpretación para entender lo que está diciendo? Literal lo está diciendo, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas. Y aparte dice cómo tenemos que hacerlo. Que guarde sus mandamientos, sus estatutos. ¿Por qué te lo digo? Porque yo soy tu Dios. O sea,
Por esa simple razón. Porque yo soy Dios de los cielos, de la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y dice el 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Viene explícito. No necesitamos más. Es una declaración directa. Gálatas 6:7, que nos dice: todo lo que el hombre sembrare. ¿Necesitamos algo más para entender esto? ¿Qué entendemos por esto? Gálatas 6:7. No esperes que tus hijos sigan en el camino del Señor. No esperes que tu familia esté temerosa a Dios si tú no los estás haciendo. Lo que siembras, cosechas. Entonces es importante entonces que nosotros entendamos estas declaraciones directas. Estamos tan enfrascados en entender, oye, ¿y cuándo? A ver, ¿va a haber rapto? ¿No va a haber? ¿Vamos a pasar la tribulación? ¿No vamos a pasar la tribulación? Esto y lo otro, y sí es importante saberlo. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que sí entendemos? Tan literal, tan explícito que está en la palabra. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Hay alguna duda en esta declaración? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir. ¿Y qué vamos a hacer al ir? Discípulos. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Lo acabamos de leer en los mandamientos, en Éxodo capítulo 5. ¿Hay algo que no se entienda en ese versículo? Lo tenemos que hacer. Vamos a los siguientes ejemplos que vamos a ver. Deuteronomio 6:6-9, y este sí es importante que lo veamos. Deuteronomio 6:6-9. Fíjense bien cómo empieza diciendo, desde el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, una vez más nos lo recuerda, y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y este mismo mandamiento, ¿quién nos lo recordó en el Nuevo Testamento? ¿Pablo? ¿Quién más nos lo recordó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo dijo: y un nuevo mandamiento os doy. Y ahí Él empieza y establece nuevamente esto. Y luego dice el versículo 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con estas palabras? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Hay algo aquí? Y sean sinceros con la pregunta que les estoy haciendo. ¿Hay algo aquí que realmente no entiendan o que no entendamos de lo que tenemos que hacer? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo tenemos que amarlo? ¿Por qué? Porque si no amamos a Dios, no vamos a obedecerle. Tenemos que amarlo. ¿Sí? Y de esa manera es como vamos a replicarlo en nuestra familia. Vamos a replicarlo en nuestros hijos. La mayor responsabilidad que el hombre, y hablando del género masculino, es esta. ¿Qué estamos haciendo como cabezas de hogar? Como padres, como esposos. ¿Qué estamos haciendo para con nuestra familia? Las esposas, ¿qué estamos haciendo al momento de que estamos viendo que nuestro esposo no quiere
o no desea nada con Dios, o está tomando decisiones equivocadas, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué están haciendo ustedes como esposas? Ahí es donde nosotros, dice, y las repetirás, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Esto es literal, no es algo figurado, no es algo ficticio, no, es algo literal, que nuestra casa esté llena de la palabra de Dios. Josué 1, del 5 al 9. Josué capítulo 1, y es el último ejemplo que tenemos de declaraciones directas. Josué 1, versículos del 5 al 9, empieza diciendo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El que está hablando aquí es nuestro Señor, es Jehová a Josué, que era hijo de Nun. Y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aquí está la responsabilidad divina. Dios está diciendo: esto es lo que yo te prometo. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que cuando Dios nos promete algo, Él sí lo cumple. Él sí lo cumple, Él no falla. Y aquí viene tu responsabilidad y la mía. Es decir, que el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que todo lo vamos a tener fácil. Tenemos una responsabilidad, y es esforzarnos y ser valientes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Si nosotros lo trasladamos a estos momentos, a nuestro tiempo actual, tú vas a ayudar a tus hijos o a tu familia, a la gente que te rodea, a que llegue a esa tierra prometida también que el Señor Jesucristo nos prepara, a ese lugar celestial. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. Entonces dice, solamente, ¿qué es lo que nos pide Dios nada más? Dice, Él dijo: yo voy a estar contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, aquí ya no solamente dice valiente, aquí dice sé muy valiente. Como diciendo, van a venir cosas bien fuertes, van a venir cosas bien tremendas, van a venir cosas que te van a zarandear y que tú te vas a quedar agarrado así como del hilito donde ya se va a romper la cuerda. Pero ahí es donde voy a entrar yo. Cuando estés en ese punto y que tú hayas entendido lo que yo quiero que tú entiendas. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Dice, para que cuidar, ¿en qué me voy a esforzar? ¿En qué tengo que tener valor? En cuidar, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo. Sería apartarme a la izquierda o a derecha. No, mantente en el centro, en la voluntad de Dios, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el nuevo vuelve a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Otra declaración directa, sin rodeos, sin tapujos. Dios no es un Dios de confusión, mis hermanos. La palabra lo dice. Dios no nos va a decir algo en su palabra, o nos va a dejar algo escrito en su palabra como, ¿qué habrá querido decir? No. Dios es claro en lo que nos pone. Dios es claro en lo que nos dice. Entonces, ¿piensan ustedes que todo esto que acabamos de leer en Josué 1:9 son nada más recomendaciones de parte de Dios? Oye, mira, yo te recomiendo, que te esfuerces y que seas valiente. Es una recomendación. Es una orden, está en imperativo, ¿sí? Está dando una indicación. ¿Y qué hace una persona? Los que somos empleados y que tenemos un jefe, cuando nuestro jefe nos da una orden, ¿qué hacemos? Sí, mi jefe está bien loco, ¿qué le voy a hacer yo caso? Eso es lo que hacemos. No, pues no le voy a hacer caso. Sí, señor, claro que sí, aunque nos parezca descabellada la idea, hacemos. Pero cuando Dios nos dice,
Mira, Señor, vamos a negociar. Siéntate, toma asiento porque nos vamos a tomar un cafecito y aquí vamos a discutir algunos temas que como que creo que tú excediste. Vamos a ver, vamos a platicar, Señor. Y queremos dialogar con el Señor sobre la orden que nos está dando directa, explícita y sin tapujos, a cómo es. La regla de la declaración directa, la siguiente. La regla de la declaración directa es el ancla de la hermenéutica. Nos recuerda que Dios no es un autor confuso, como nos dice en 1 Corintios 14:33. Si Él dice que nos ama, nos ama. Si Él dice que va a juzgar el pecado, va a juzgar el pecado. Al aceptar la claridad de su palabra, pasamos de ser investigadores de misterios a ser simplemente hijos obedientes. Esto es lo que busca entender esta regla de hermenéutica, la declaración directa. No me la voy a pasar siendo siempre un cazador y un investigador del FBI para tratar de descubrir qué es lo que Dios me quiere decir. Me debe llevar a la obediencia. No deben preocuparnos tanto lo que quizás en un solo estudio no entendemos, sino que en las que sí entendemos, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú ya tienes conocimiento de la palabra de Dios y no te estás sometiendo a la voluntad de Dios, te es pecado. Estás pecando. Su palabra nos ayuda a conocer más a ese Dios al que servimos y del cual somos hijos. El conocer más de Dios nos debe llevar a temerle y obedecerle, a ser más como su Hijo Jesucristo, para que nos vaya bien y todo lo que hagamos prospere. Eso es lo que prácticamente podemos encerrar con esta regla que estamos viendo. Dios quiere adoración y la adoración es obediencia. La adoración es obediencia. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tan hijo obediente estoy siendo? ¿Qué tan siervo? Porque si digo que Él es mi Señor, ¿qué tan siervo obediente? ¿Qué tan sierva obediente estoy siendo? Dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos. Sí, checa tu vida, ponte a cuentas con Dios. Y empieza a decir, Señor, la verdad reconozco. Sí, en serio, he fallado. Ese rato cantábamos y decíamos, ese Dios que cubre multitud de errores, ese Dios que cubre multitud de pecados, no hay pecado que sea más grande que nuestro Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él quiere que seamos santos, que nos santifiquemos, que nos apartemos del pecado. Porque todo lo que hay en esta tierra es temporal. No estamos diciendo que no trabajemos, que dice la Escritura misma, el que no trabaje, que no coma. No, Dios no está diciendo que no seamos hijos holgazanes, que seamos hijos dejados ahí nada más, y que venga la bendición de allá arriba, porque no nos va a caer de allá arriba. La palabra de Dios nos manda, esfuérzate y sé muy valiente. Pero todo lo demás va a venir por añadidura cuando tú y yo ponemos en primer lugar a Dios, su reino, su obra. Ahí es cuando viene todo lo demás por añadidura. Así es como tenemos que trabajar, así es como lo tenemos que hacer. Dice por eso la Escritura que Dios está buscando adoradores, pero estos lo tienen que adorar en espíritu y en verdad. Tales adoradores está buscando Dios. ¿Qué tanto hemos dejado de adorar a Dios por estar adorando a nuestros ídolos? ¿Cuáles son nuestros ídolos? Nos vamos a poder dar cuenta y detectar esos ídolos cuando empezamos a ver, voy a hacer mi lista de prioridades. Cuando hagas tu lista de prioridades encontrarás a tus ídolos. Mi familia, mi esposa. Si tu esposa está por encima de Dios, es tu ídolo.
Si tus hijos están por encima de Dios, son tus ídolos. Si tu trabajo está por encima de Dios, son tus ídolos. Si el esparcimiento y la recreación están por encima de Dios, son tus ídolos. No estamos diciendo que todo lo que acabamos de mencionar sea malo. Se vuelve malo ese regalo que Dios mismo nos da cuando lo ponemos por encima de Él. Dios merece siempre el primer lugar. Siempre. Siempre. Y cuando decimos siempre es una declaración directa, es siempre. Entonces vamos a orar para terminar en esta mañana este estudio. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, sin lugar a dudas, Señor, nos desafías, nos hablas, nos confrontas. Señor, tú conoces nuestras debilidades. También, Señor, tú te acuerdas de que somos polvo, que no somos nada delante de ti. Y aún así, Señor, tú nos has amado con un amor tan grande e incondicional. Tú has decidido dentro de tu soberana voluntad venir a rescatarnos y librarnos del mal, del infierno, de las garras del diablo y también, Señor, de limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre, por ese sacrificio enorme que hiciste por nosotros. Ayúdanos a mostrar a través de nuestras vidas también ese amor sacrificial. Ese amor, Señor, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Ese amor que en lugar de decrecer, crece día tras día más, amándote a como tú nos amas. Ayúdanos, Señor, a amarte como tú nos amas. Porque si hoy te amamos es porque tú nos amaste primero. Ayúdanos, Señor, a que cada palabra, cada declaración que tú has dejado en tu palabra, solamente en nuestro corazón esté contrito y humillado delante de ti para poder aceptar tu soberana y santa voluntad. Ayúdanos a ser hijos obedientes, Señor, porque nosotros en nuestras propias fuerzas realmente no lo podremos hacer. Y tú lo sabes, Padre. Necesitamos del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a llenarnos de tu palabra para llenarnos de tu poder. Y de esa manera, Señor, podamos doblegar nuestras mentes, doblegar nuestro corazón, doblegar nuestro pensamiento, nuestras vidas a tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.